La educación, que hoy en día, luego de la familia, es el fundamento de una sociedad que sí sea funcional, está teniendo modificaciones en la República Dominicana. Modificaciones que van desde los sistemas educativos, las instituciones, las escuelas, formación de maestros y el comportamiento de los estudiantes, que antes era una disciplina muy rígida, hoy en día se le da más participación. Bueno, son muchos aspectos que se han ido cambiando. Ahora, toda esta estructura funciona con dinero, con presupuestos. En República Dominicana se tiene el 4% del Producto Interno Bruto dedicado, entre comillas, porque nunca se usa en su totalidad, para los fines de la educación. Ahora, una reforma quiere incluir la educación superior. Hay personas que están de acuerdo, otros que no. Y dentro de esta discusión, lo importante es, ¿realmente será útil? ¿Qué diferencia palpable habrá en los profesionales, en el método de educación y en la cantidad de jóvenes que podrán recibirse de una carrera si un cambio se realiza o no? Todo esto lo sabremos a través de Juan Valdés, quien nos va a dar luz sobre cómo funciona realmente la educación, no la educación que se recibió hace mucho tiempo, no, la educación siglo XXI, que recuerden incluye la tecnología y otros accesos a información que antes no existían. Todo eso lo estaremos viendo en breve, así que no se vaya, que esto se va a poner muy interesante. Hola amigos, bienvenidos a Titico RD. Dionis, tenemos a Juan Valdés para que me aclare a mí, porque yo sé que tú eres conocedor de la materia, pero a mí que me aclare cuál es la diferencia entre la educación superior y la básica en materia de presupuesto. Por supuesto, yo entiendo la diferencia entre la educación superior y la educación básica. Ahora, en términos presupuestales, y dando la bienvenida a Juan Valdés, ¿cuál es la diferencia en sí? ¿Por qué una cosa tiene que ser incompatible con otra? Sí, y no solo decir cuál es la diferencia, sino qué persigue esa diferencia. Por favor, deme luz. Saludos. Bueno, lo primero que hay que entender esto es desde el punto de vista constitucional. El Estado dominicano está obligado constitucionalmente a garantizar a la población dominicana educación preuniversitaria. La educación preuniversitaria es un derecho. La educación superior es una opción. De hecho, en los países más desarrollados, la mayoría de la gente no necesariamente va a la universidad, sino que su formación es técnica, es preuniversitaria y se va dentro de lo que se llama los grados asociados. Dígase, un nivel que es inferior al universitario, pero para ganarte la vida, para sobrevivir y para la dinamización de la sociedad es totalmente funcional. Desde el punto de vista del aparato productivo dominicano, la economía dominicana y el sistema educativo que tenemos, hay mucha incongruencia, porque realmente esta no es una economía industrial. Sin embargo, en las universidades dominicanas hay una gran cantidad de oferta de carreras que son para una economía industrial. Permiso. ¿Podría, por favor, explicarme esa diferencia entre una carrera para fines industriales y una que no? Bueno, algo sencillo es, ¿qué mercado laboral tienen acá las carreras que se ofrecen en las universidades dominicanas, cuando esa es una economía esencialmente de servicios? Nosotros en República Dominicana, de lo que es el Producto Económico Dominicano, recibimos más del 40% de esencialmente de las remesas, no del aparato productivo nacional. Entonces, tú ves, yo he estado por más de 30 años ligado a las universidades, fui coordinador de 2 facultades en los últimos 30 años, y lo que veo cuando ves la cantidad de gente que ingresa a la universidad, que se gradúa, y luego las oportunidades laborales que tiene, no hay mucha congruencia entre esa gran cantidad de carreras que se ofrecen en el país y las ofertas laborales que tenemos. Muchas ingenierías, muchas licenciaturas, que realmente cuando una persona se gradúa no tiene un mercado específico para estas. Entonces, tomando en cuenta que acá nuestra actividad esencial hace décadas era la agricultura y la producción nacional, y cómo eso ha ido cambiando
Desgraciadamente, aquí no hay una adecuación, en mi opinión, de la oferta de preparación profesional versus la oferta laboral. Juan, es interesante decir, como tú dices, en mi opinión, pero siendo un poquito para que el público tenga qué está saboreando cuando Juan Valdés está hablando. Es uno de los estadistas más punteros a nivel de las ideologías de la educación. Hasta ahora, todos los resultados que ha facilitado han torpedeado directamente al sistema educativo dominicano y no han podido rechazar una sola de sus propuestas. Es que es la investigación, Dionis. O sea, la educación, yo siempre te digo algo. Por eso lo digo, nos estamos dando el lujo de que a un dominicano se dedica a la verdadera razón de ser para dónde es que vamos. Entonces, por eso le estoy diciendo al público que quien lo dice sencillamente tiene los avales nacionales e internacionales. Bueno, mi opinión se basa en la investigación. Yo he estado 34 años en el mundo educativo, en Europa, Estados Unidos, Centroamérica, República Dominicana, y lo que he hecho en educación esencialmente es primeramente la investigación y en segundo plano la innovación, que hay muy poco de esto acá. Nosotros cuando hablamos de educación, Dionis, lo que pasa es que en este país no se trata la educación como una ciencia, sino como farándula y como lo que se denomina hoy en día fadismo educativo. Cuando él pregunta, ¿qué pasa con la educación preuniversitaria y la universitaria? Mira, lamentablemente tú solo tienes que ver las estadísticas de los ninis, de los jóvenes dominicanos que ni estudian ni trabajan, ya después que terminan la escuela. Y eso te dice mucho. En mi opinión, insisto, y me baso en los datos de la economía local y las estadísticas, tanto escolares como universitarias. Realmente aquí se ha cuestionado mucho el aparato formativo, educativo, pero aquí hay que cuestionar mucho el aparato productivo, porque aquí te venden el mito de que, por ejemplo, la oligarquía empresarial por lo que lucha es porque tengamos personas más preparadas. Pero señores, ¿cuál es el sueldo promedio de la República Dominicana en el sector privado? Hoy en día, el sueldo promedio de un dominicano en el sector privado es menos del 50% del costo de la canasta familiar promedio. O sea, una persona que fue a la universidad, que hizo una licenciatura, que hizo una ingeniería, tiene un trabajo que le paga la mitad de lo que necesita para sobrevivir y comer. Entonces, ahí hay una disonancia enorme entre el aparato formativo y el aparato productivo. Hay un punto que yo quisiera acotar y es lo que tiene que ver con la oferta y la demanda. Hay un youtuber que yo sigo, conocido como Tipito Enojado, que en uno de sus últimos videos planteó un ejemplo que yo me encontré muy gracioso. Él dice que si se te descompone el aire acondicionado, es muy difícil conseguir un técnico correctamente formado que te repare tu aire acondicionado. Pero que si tú coges un pique y se te ocurre patear una piedra, antes de conseguir un doctor, tú consigues un psicólogo para tratar tu ira. Entonces, él señala con eso el problema del exceso de psicólogos que se han recibido en su país, que es Argentina, con relación a los técnicos en refrigeración y en medicina. Aquí es lo opuesto. Aquí sí hay una muy buena oferta, por lo menos fuera de la escuela a nivel técnico profesional. Y te puedo poner un país con el que yo convivo mucho, que es Panamá. En Panamá se da exactamente lo que tú acabas de decir. Para tú conseguir una persona que te repare un aire acondicionado, que te haga un trabajo básico en la casa de electricidad, de electrónica, es un poco complicado. En este país, por lo menos el Infotep, en eso ha hecho un excelente trabajo. Y en albañilería tenemos niveles técnicos. Bueno, hasta eso lo ofrece el Infotep, ya, de construcción. Entonces, ¿por qué seguimos contratando personas que lo único que saben es echarle agua a una mezcla de cemento y arena? Por un tema cultural. Aquí, lamentablemente, el dominicano prefiere emigrar e irse a Estados Unidos a trabajar construcción que hacerlo en su país, porque realmente no hay a nivel económico un retorno adecuado. No se va a ganar la vida bien con eso. Entonces, ¿qué diferencia real podemos recibir a futuro? No estoy hablando a dentro de 50 años, no, los próximos 15 años. Mira, digo 15 años porque es el tiempo en el que un muchacho que terminó de alfabetizarse entra al bachillerato, termina su carrera universitaria y tiene un par de años de experiencia. Por eso me voy a 15. Dentro de los próximos 15 años.
¿qué podríamos esperar bajo el escenario que se está planteando de, digamos que unificar estos presupuestos de la educación básica con la superior? Mira, el futuro para la educación dominicana es muy sombrío, porque el mayor problema que tiene la educación dominicana es de calidad. Y hay que entender la calidad como un fenómeno multifactorial. Yo invito a cuáles son esos factores de la calidad que debemos fijarnos. Yo invito a todos los dominicanos para que no se hagan ideas personales, sino documentadas, a que lean los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación 6697, donde te presentan 13 factores ligados a la calidad de la educación. Estamos hablando en primera instancia de la educación escolar. La educación es un fenómeno complejo, ecosistémico e integral. Y como está definida la educación dominicana, esta se sustenta en lo que se conoce como el constructivismo social. Esto quiere decir que el aprendizaje y la educación depende de la construcción social del aprendizaje, situada y periférica. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no es en la escuela que se aprende ni que uno se educa, que no es el maestro el que enseña. Ya sí es verdad que me dejaste fuera completamente. Para que entiendas, porque lo primero, lo primero que tienes que entender es qué es el aprendizaje. ¿Cómo se da el aprendizaje en un ser humano? A nivel neuronal, a nivel de psicología cognitiva. Tú tienes que el ser humano tiene 3 tipos de memoria. Y la memoria es la primera que te ayuda al aprendizaje. Lo que tú sabes, que es el conocimiento factual, el conocimiento de los hechos, se almacena en la memoria a largo plazo. Lo que tú tienes en la escuela es simplemente el trabajo que tú puedes hacer en lo que se llama la memoria de trabajo y la memoria de corto plazo. Pero esta depende de estimulación sensorial. ¿Cuán impactante es una experiencia? ¿Qué es lo que te enseña? Recuérdate que el constructivismo social lo que se sostiene es en aprender haciendo. Entonces, lo que genera aprendizaje per se es el nivel de calidad que tienen las experiencias a las que se exponen a las personas que aprenden. Eso es lo que sostiene en términos generales el constructivismo social. Y en términos de psicología cognitiva, para que una persona aprenda, tiene que tener una experiencia significativa de aprendizaje. ¿Qué lo hace significativo? El contexto, el nivel de estimulación sensorial que tiene. Lo que tú más sabes y más recuerdas es lo que más impacto inicialmente sensorial tuvo en ti y luego racionalmente, por asociación, tú puedes evocar. Eso es el conocimiento de los hechos, por ejemplo. Pero hoy en día, a diferencia de la era en que tú y yo fuimos a la escuela, porque tú decías que la escuela de antes era mejor, y yo te digo, yo estoy convencido de eso. No, porque la escuela a la que tú y yo fuimos se basaba en el cognitivismo. Y en esa escuela, a lo que se apelaba era a un solo tipo de conocimiento: el conocimiento de los hechos. El conocimiento procedimental no se enseñó en la escuela a la que yo fui ni a la que tú fuiste. Ni tampoco lo que se llama el conocimiento emocional. Porque un ser humano, para que sea competente hoy, tiene que saber qué es lo que a ti y a mí nos enseñaron, que se llama conocimiento de los hechos, pero tiene que saber hacer, que es el conocimiento procedimental. Pero también tiene que saber ser, que es el que al final te hace a ti como ser humano tomar la decisión adecuada en cualquier cosa y cualquier aspecto de tu vida. Son 3 saberes. Supongo que ahí se incluyen la ética y todo lo demás. Absolutamente. Ese último factor. El saber hacer y el saber ser. Y en nuestra era, en los años 70, 80 y 90, no teníamos un sistema educativo basado en el constructivismo social, por lo menos conceptualmente. Y tú veías los materiales que se usaban cuando tú fuiste a la escuela y solamente se basaban en el conocimiento de los hechos. Hoy en día, en teoría, porque tampoco lo es en la práctica, no se han creado las condiciones. Cuando te digo que la educación dominicana se ve muy sombría, es porque en teoría, en papeles, la educación dominicana está bien conceptualizada. Te dice que tenemos un currículo sociohistórico, socioformativo y sociocultural. Lo sociohistórico apela al momento de la historia en que estamos y a la pertinencia y relevancia de lo que se le enseña a un niño para este momento de la historia. Eso estamos hablando a nivel curricular. Sí, porque el currículo es lo que te define lo que es en sí la enseñanza y aprendizaje. Pero no necesariamente eso se encuentra ahora mismo en la práctica. No, en la práctica no. Eso es meramente teórico. Conceptual. Y lo teórico es válido porque
Si vas a trabajar científicamente, la teoría es lo que sostiene una. Entonces, vamos a hacer una división momentánea por asuntos de manejo del tiempo. Vamos a dividir entre el ejercicio educacional y la infraestructura necesaria para poder hacer ese ejercicio. No es solo la infraestructura, ese es el contexto, ahí es que voy. Porque tú tienes un currículo que sí está bien visualizado desde lo sociohistórico, lo socioformativo y lo sociocultural, pero en la práctica hay una disonancia enorme. Las escuelas públicas dominicanas y el sistema educativo dominicano es incoherente con la teoría en la cual se sustenta el currículo dominicano, porque no hay ni condiciones infraestructurales, ni condiciones de política socioeducativa adecuadas para que aquí se logre los aprendizajes a los que aspira la escuela dominicana. O sea, aquí no hay un sistema educativo en la práctica coherente con su teoría. Con su teoría y también con su presupuesto, porque es el ministerio que recibe el 4% de lo que recibe el Estado a nivel del PIB. Ahí es donde yo quiero que nos concentremos en este video, porque lo procesual, el procedimiento, yo quiero que lo dejemos para el próximo capítulo. ¿Qué es lo que a ustedes les llama la atención sobre el presupuesto? ¿Qué es lo que les intriga? Pero hay algo que yo quiero, perdón. Sí. Cuando hablamos de que una institución es capaz de tener el 4% para su reserva de inversión, entonces lo que se ha demostrado es que lo que ha faltado es la dirección de estos fondos, y eso es lo que está diciendo Juan Valdés. Por eso vuelvo y repito, Juan Valdés, tu imagen no es improvisada, porque los retos a los que tú has sometido de estudios y análisis al Ministerio de Educación, que tiene los fondos para buscar asesorías internacionales, ninguno de los que tú has mostrado han sido reputados. Y no solamente, y no porque se esconde, Juan Valdés está en todos los espacios donde lo llaman. O sea, que es una persona que sabe lo que está diciendo, y al país simplemente le conviene encontrar 10 personas como Juan Valdés y ponerlo en todos estos puestos. Yo no creo que el problema aquí sea de saberes. Yo creo que aquí hay un tema en primera instancia de voluntad política. Voluntad, hay para que poner empezar. gente. O sea, tú me hablas del presupuesto, antes de eso, yo quiero presentarle algo, Juan. Hay algo que yo quiero que quede claro con lo próximo que tú vas a explicar, y es que ustedes tienen conocimiento sobre la educación, sobre el tema de educación. Ahora, yo y la mayoría de los espectadores no somos personas del ámbito de la educación. Por lo tanto, lo que vemos es lo siguiente. Hay un presupuesto de 4% del Producto Interno Bruto, que es una barbaridad de dinero, y seguimos reprobando en todos los rankings, incluyendo PISA. Somos de los países con la peor educación. Entonces, el ciudadano de a pie nos sentimos estafados. Porque es que la asignación presupuestaria Delio, la asignación presupuestaria está bien concebida. O sea, la educación es un derecho fundamental. De hecho, el día de hoy, según la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, el presupuesto debería ser un 6% del PIB, no un 4%. Sin embargo, hablemos del 4%. El 4% es una inversión adecuada, pertinente y justa. Nadie puede cuestionar que en la era del conocimiento, esta es la era digital y la era del conocimiento. Y lo que hoy más vale no son las materias primas, no es el oro, no son los rubros de la agricultura. Lo que hoy más vale es el conocimiento. La mayor apuesta. Dinero suficiente en la institución para invertir en eso. Y sin embargo, lo que quieren es distribuirlo en otro. No, tenemos dinero suficiente para sobornar a los niños para que hagan la tarea. Pero estamos hablando de demasiado dinero. Delio, Así que si de dinero estamos hablando, entonces todo debería ser perfecto. Ya aclaramos la pertinencia del 4% en términos de inversión. Ahora hablemos de su ejecución, que es donde está el problema. Muy pobre calidad del gasto. Primero, ¿a quién ha engañado a la población diciéndole que el problema del 4% y su calidad de ejecución es que la mayor parte de este se va en los docentes, en el gasto de recursos humanos? Y yo deseo aclararle al pueblo dominicano que el Ministerio de Educación no gasta más del 45% del 4% para la educación en recursos humanos. De hecho, en los docentes apenas se invierte el 38% del 4% para la educación, y en los recursos humanos para el área administrativa un 7%. O sea que no es ahí. Y debo aclararles algo más. En el resto del planeta Tierra y en América Latina, que es una región pobre, los países gastan más del 71% de su presupuesto en educación en recursos docentes, en remuneraciones a los docentes. Aquí no llegamos a un 40%.
O sea que ese es el primer mito que el pueblo debe entender. ¿Y hay gasto en formación para los docentes? Que yo creo que en este punto es más importante que el mismo salario. El gasto en formación y capacitación del magisterio no llega ni al 1% del 4% para la educación. Déjame decirte que el gasto que se hizo aquí en la compra de autobuses para el transporte escolar en los pasados 2 años es 3 veces más que el gasto que se hace en un año en formación y capacitación del magisterio. O sea, comprar guaguas parece más importante que desarrollar a los maestros. Pero por otro lado, en este país, en los pasados 2 años, hemos tenido una subejecución presupuestaria, dinero que deja de gastarse, de decenas de miles de millones de pesos. El año pasado, del 4%, dejó de ejecutarse más de 20,000 millones de pesos. Y este año se proyecta una subejecución presupuestaria por encima de los 13,000 millones al día de hoy. O sea que, como ustedes dicen, no falta dinero. ¿Qué falta? Calidad del gasto. Y esa calidad del gasto depende de la gestión, como decía Dionis. ¿Quiénes dirigen el Ministerio de Educación? ¿Cuán competentes son para ejecutar ese presupuesto? ¿Por qué sobran miles de millones de pesos? Y encima de eso, las escuelas están en condiciones de miseria por una pobre calidad de la gestión. Aquí el problema de la educación, en primera instancia, es de gestión. No hemos tenido, desde la asignación del 4% hasta el día de hoy, un gestor en el Ministerio de Educación que haya hecho lo necesario para mejorar la educación dominicana. No ha habido uno solo. O sea, cuando tú ves los resultados de aprendizaje que tú decías, tú te enfocas en los resultados de las pruebas diagnósticas de los niños de 3er y 6º grado de primaria y te enfocas en los resultados de las pruebas nacionales y te das cuenta que los niños dominicanos ni siquiera adquieren el 59% de las competencias a las que aspira el sistema escolar dominicano. Este año, la calificación promedio en pruebas nacionales fue de 58 puntos. O sea, todos los niños dominicanos que terminaron la escuela sacaron menos de 60 en sus pruebas nacionales. Y hay algo peor. Todos reprobados. Y hay algo peor. La brecha entre el sector público y el privado se está ampliando. Ahora el sector privado saca 10 puntos más que el sector público. La calificación promedio en el sector privado es 68%. Entonces, eso te dice que a pesar de tener el dinero, no tenemos buenos líderes dirigiendo la educación dominicana. Adolecen de varias faltas. La primera es la impericia técnica. Hoy en día tenemos un equipo en el Ministerio de Educación que no es experto en educación escolar, sino en educación universitaria. Por eso muchas decisiones se toman erróneamente. También hay un tema con el gasto en términos de su calidad por la corrupción. O sea, aquí nadie puede justificar cómo el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, UNICEF, EDUCA, que son algunos organismos internacionales multilaterales y otros ONGs locales internacionales, manejan decenas de miles de millones en programas que deben mejorar la educación y al final son un mayúsculo disparate, porque no logran nada en mejorar. Tú te ves el programa del proyecto de excelencia académica de la Presidencia de la República, se le asignó a EDUCA, Acción Empresarial por la Educación. Y cuando nosotros hemos hecho un estudio sobre este proyecto, el proyecto ha sido un fracaso. Ahora, ¿es EDUCA una institución dedicada a la educación? No. Tú has visto la semana pasada que un grupo de empresarios van al Ministerio de Educación a ofrecer su apoyo al ministro de Educación para desarrollar la educación dominicana. Y los empresarios son especialistas en educación. Esa es su área de desarrollo. Los empresarios son expertos en... O sea, la responsabilidad de garantizar la calidad educativa le corresponde al Estado dominicano. Y toda la investigación científica sobre las alianzas público-privadas en educación, los fideicomisos y los acuerdos multilaterales con el sector privado en toda América Latina han evidenciado ser un fracaso. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero tenemos un problema todavía en eso que planteas. Dame un segundito. Si bien los empresarios no son los más adecuados para tomar decisiones en materia de educación, tampoco los políticos lo son. Las decisiones en materia de educación deben ser tomadas por educadores. Bueno, el político no sabe de educación. Tienes toda la razón. Es que tú tienes dos políticas. Tú tienes la política política y la política educativa.
Tú estás hablando de la política partidaria, ¿no? Ajá, no, sí. Estamos hablando de políticas educativas. Las políticas educativas las toman precisamente los expertos en educación. No Ahora solamente deben de ser aprobadas. partidario, espérate, estoy hablando de la parte de política pública. Quienes ejercen las políticas públicas, quienes las deciden, quienes la ponen en marcha, son políticos partidarios. No, no necesariamente. Tú tienes, por ejemplo, mira, aquí la gente tiene una gran confusión. Aquí hay más poder de incidencia en las decisiones educativas de los grupos oligárquicos corporativos que de los partidos políticos. Eso es totalmente Ellos son demostrable. los que financian los partidos políticos al final. Entonces, ellos son aquí, por ejemplo, el jefe del partido político. Pero vea, ¿quién dirige este país? No es un político. ¿Quién dirige el Congreso? No es un político. ¿Quién dirige el Senado? No es un político. ¿Quién dirige todas las instancias públicas? Son políticos. Cuando a veces me quieren decir que el problema de la educación es la política, por un momentito, la política es una ciencia. Tú me puedes decir que algunos políticos han hecho algo malo, pero la palabra política, lo que es la política, no es lo que hace daño a la educación, porque quien dirige este país es un político. Y quien dirige todas las instancias públicas acá, al final son políticos. Si el problema es la política, vamos a tener que eliminar el gobierno del Estado Dominicano. Ese no es el tema. Lo que pasa es que aquí manipulan mucho a quien no sabe de educación. A eso que se refiere Delio, que los que están encabezando las instituciones públicas no los seleccionan por su capacidad de desenvolvimiento, Bueno, sino por sus amistades políticas. Democráticamente. Sí, pero ahí porque no es simplemente político el problema. país, en el fondo, en esencia, el país lo dirigen 5 familias. Aquí no lo voy a mencionar, pero son 5 familias. Todo dominicano sabe cuáles son. Estas 5 familias son las que financian a los políticos y los políticos bailan al son que esa familia le toque. Pero el problema de esto en educación, por lo que tú refieres, es una insisto, consecuencia de todo eso. Sí, pero el problema de la participación de la oligarquía en las decisiones educativas, en primera instancia es su impericia. Esa no es su área de especialidad. Exacto. Y toman decisiones totalmente inadecuadas. Esa es la realidad. En segundo plano está el tema de que la educación es un derecho fundamental que no puede estar ligado a una lógica de negocio. Ojo. Cuando tú ves, por ejemplo, lo que es la propuesta de ley para la fusión del MESIT y el MINERT, en términos académicos, ahí no hay nada nuevo. Ahí no se ha alterado el sistema de educación inicial, primario y secundario. Tampoco se ha alterado el sistema de educación conceptualmente hablando de educación superior. No. Ahí lo que sí hay es 2 grandes puntos de atención. Primero, el sistema de gobernanza de la educación. Y segundo, el sistema de financiamiento de la educación. Porque en esa propuesta de ley se están introduciendo figuras hasta como el fideicomiso educativo, que es simplemente un instrumento de la lógica privatizadora de la educación. Y a todo el pueblo dominicano yo le llamo a la alerta. Y a todos los académicos de este país. Atención, país. Porque nuestro país en este momento, su mayor déficit es educativo. Y si permitimos que la lógica privatizadora se apodere por ley de la estructura educativa del país, no vamos a ir por un mejor camino. Y eso lo demuestra toda la investigación social y educativa en el resto del mundo. Tú tomas a Estados Unidos, por ejemplo. ¿Y cuál es la mayor estafa en Estados Unidos? El sistema de financiamiento de la educación superior, los préstamos estudiantiles. ¿Cómo tú sí tienes derecho a ir a una educación superior, pero tú quedas endeudado el resto de tu vida? ¿Por qué? Porque hicieron de la educación una lógica privatizadora y de un negocio, y ya no es un derecho, aunque insisto, en la educación superior la Constitución Dominicana no lo tiene como un derecho garantizado. El que sí tiene es el escolar. Y ahí es donde está la gran problemática de la fusión del MESIT y el MINERT, que se está mezclando el financiamiento de un derecho fundamental con el financiamiento de un derecho opcional. Ojo. Y todo con el presupuesto de las escuelas públicas. Yo no veo problema a nivel conceptual en que se una, por ejemplo, una instancia como la educación superior y la preuniversitaria, si mantuvieran cada uno su presupuesto ya asignado por ley. Pero eso no es lo que se aspira. Pero eso que tú acabas de decir, Juan Valdés, es interesante. Y tú que conoces los focos internacionales a todos estos niveles de inversión, ¿eso puede ser demandable internacionalmente? De que eso se ve en la trama de que lo que quieren es agarrar. Hay un libro que yo les recomiendo a todo el mundo que quiere profundizar en educación para entender lo que se llama el macroeducativo, y se llama El asalto del neoliberalismo a la educación superior.
a nivel internacional, esa es una tendencia. Es una trampa en la que ha caído la mayor parte de la estructura educativa mundial. Por eso tú ves hoy en día un mundo más desigual, de mayor injusticia social, de mayor inequidad, en el fondo de mayor pobreza. Tú te vas a países como Estados Unidos y toda la región europea y la clase media ha ido decreciendo. Toda la investigación te dice eso. Hay un libro que yo insisto en que la gente debe leer que se llama El Sistema. ¿Quién lo arruinó? Del doctor Robert Reich, que era ministro de Trabajo en los Estados Unidos. Y él tiene todo un podcast sobre esto. Se llama The System, Who Rigged It? El sistema, ¿quién lo arruinó? Y ahí tú entiendes cómo es que esa estructura neoliberal se metió a lo que es el mundo de la educación. ¿Pero por qué? Por el tema histórico-cultural. Es que hoy estamos en la era del conocimiento. La educación es un negocio trillonario. Ya los grupos de élite oligárquica corporativa, lo que ven en la educación es una gran oportunidad de un negocio. De un negocio, incluso tú ves, por ejemplo, en el tema, perdón, ellos en el documental sale a relucir eso, en el documental Esperando a Superman. All right. Exacto. Y tú ves documentales como La Educación Prohibida. La Educación Prohibida. O tú lees libros como La Escuela ha muerto, por ejemplo. O la del Dr. Ken Robinson, que falleció recientemente. Escuelas creativas, de vuelta al origen, a las raíces de la escuela. Y entiendes que el macro educativo no está funcionando, ¿eh? Señores, hoy en día tenemos un mundo más desigual, menos justo y más empobrecido. ¿Por qué? Porque es una lógica oligárquica, neoliberal, la que se ha metido también a la educación. Y han hecho de la educación el objeto de competencia, no de cooperación. La competencia es la ley de la jungla. La cooperación es la ley de la civilización humana. Wow. Sin embargo, el sistema educativo de hoy lo que promueve es la división entre el ser humano, la competencia feroz, en lugar de promover la cooperación. El ser humano sobrevivió a los dinosaurios, a los leones, a los tigres, a los animales más fuertes, simplemente por su capacidad de colaborar y de unirse. Hoy en día, el aparato productivo y el aparato educativo lo que promueve no es la cooperación, lo que promueve es la competencia. Divide y vencerás. Y así es como han atrapado a estas sociedades, las han dividido, las han distraído y las han controlado, simplemente para algo como enriquecerse más. Una locura, pero es parte del delirio de esta era y de esos grupos oligárquicos que se dan en todos los países del mundo. Lo que hoy en día tenemos, sobre todo como crisis, no es educativa, no es económica. Lo que hoy en día atraviesa la sociedad humana en general es una crisis existencial. Esencialmente una crisis de existencia. ¿De dónde viene? De una crisis ética. El ser humano, a través de esta visión neoliberal de lo que debe ser la gestión económica de una sociedad, ha perdido el sentido existencial de la raza humana. Y todo hoy en día se basa en prepararme para trabajar, prepararme para ganar dinero, no para vivir. Ya los niños no te hablan de ser felices, sino de ser ricos. Ya no se enamoran, solo tienen sexo. Ya no viven en paz, viven ansiosos, estresados, con insomnio. No duermen. Tú te preguntas, ¿y por qué no aprenden? Bueno, déjenme decirles, señores, que el aprendizaje donde más se desarrolla es en el sueño. La memoria de trabajo largo, que es precisamente la que te posibilita a nivel neuronal, esa sinapsis, para tú conectar y mantener en el cerebro lo que ya has aprendido, donde más se recompone y reestructura es durante el sueño. Por ese insomnio que sufren los niños de hoy, la juventud de hoy, la adultez de hoy, disminuye a nivel de su capacidad cognitiva esta capacidad. Entonces, todo esto está interconectado. Y lamentablemente, cuando me preguntabas hacia dónde vamos, si esto sigue como va, lo que vemos es un futuro más sombrío en la educación y en los países de América Latina. Por esto, nosotros tenemos que revertir estas prácticas y en programas como este y muchos otros, llevar a la mesa de la discusión hacia dónde vamos. Como decía Chomsky, education for whom and for what. Educación para quién y para qué. Entonces,
esas prácticas que habría que revertir implican los procedimientos de lo que vamos a hablar a continuación, pero que nuestros espectadores verán en el próximo video. Y así que agregarle a eso, Ale, que esto ha sido solamente una pizca de mostaza de la capacidad. No, lo que viene es realmente me refiero al conocimiento que tiene Juan Valdés. Esto no es grande. No hemos terminado. Y miren qué importante es esta intervención. O sea, esto es solamente una cosita así que espera el próximo. Entonces, el próximo video, ¿verdad? Te debe estar viéndolo por aquí. Así que ya puede de inmediato darle clic ahí, va a poder ver la continuación de esta entrevista donde trataremos el tema de los procedimientos educativos, el error del procedimiento actual, la deficiencia del tradicional y cómo lo mejora la implementación de nuevos métodos. Así que ya sabes, clique aquí en la pestañita para que no se lo pierda.